Biblias, el libro de Génesis, ya empezamos, ¿no? Vamos a buscar el libro de Génesis y vámonos para el capítulo 9, que hoy vamos a llegar al versículo 18 hasta el 29, pero antes vamos a orar. Padre Santo, Padre nuestro, Señor, mientras miramos este pasaje hoy, Señor, sabiendo que toda la escritura es inspirada por ti, es provechosa. Señor, yo inicio esta noche con nuestra oración, Señor, para que este mensaje nos enseñe, sea provechoso para nuestras vidas, Señor. Yo oro para que nos des entendimiento a todos nosotros, Señor, una idea clara para que hagamos práctico esto, Señor. Y que esa practicidad sea igualmente clara y relevante para nosotros. Así que, Señor, te pedimos tu ayuda hoy. Mientras miramos, escudriñamos un poco tu palabra, lléname con tu espíritu, Señor, con una guarda sobre mi boca. Dirige mis pensamientos, dirige mi mente, que me mantenga dentro de los límites de la interpretación adecuada de este pasaje. Y así entonces, Señor, poniendo esta mirada en ti, esperamos grandes cosas de tu palabra esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, como vimos la clase pasada, si hubiéramos estado en el tiempo del diluvio, en ese momento estaríamos metidos en esa arca lleno, oyendo los elefantes, oyendo los animales, moviéndose todavía, y a la deriva, porque se acuerdan que no tenía timón, a lo que dijo. Pero bueno, ya vimos que hay un mundo nuevo que Dios sacó de esa inundación global, ¿sí? Un nuevo mundo transformado por Dios por medio de lo que hicieron esas aguas. Un mundo totalmente cambiado, pero un mundo que sigue siendo un mundo caído. ¿Un mundo qué dije? Caído. Vale. Y eso nosotros lo sabemos, no solo por la declaración que el Señor hizo en Génesis 8:21, cuando dijo que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, dice el Señor. En la misma declaración que él había hecho de la generación previa que fue inundada por Dios, ¿sí? Y que murió en el diluvio. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, dice Dios, ¿sí? Ahora, Dios lo dice ahora de Noé. Y lo dice de los que salieron del arca con él, que son su familia. Y sabemos también que sigue siendo un mundo caído porque en este capítulo 9 Dios hace un pacto con Noé y con toda la creación. Y él impone ahí la pena de muerte en caso de asesinato, ¿se acuerdan? Reclamaré la sangre de aquellos que acaben con la vida de otro hombre, ¿sí? Entonces no tendría sentido que fuera un mundo nuevo y sin pecados teniendo estableciendo esta pena. Dios no tendría por qué imponer esta pena si los hombres estuvieran ya sin pecado. Y ahora en este texto de Génesis 9 que vamos a estudiar hoy, Dios nos ayuda a ver de nuevo el pecado en el nuevo mundo, ¿sí? Y debo decir que con estos últimos versículos del capítulo 9 llegamos a la conclusión de la historia de Noé, que ha sido bien interesante. Para mí ha sido muy, muy valioso, ¿sí? Y no fue un final pulcro el de Noé, ¿sí? Entonces, una cosa que podemos decir acerca de la Biblia es que la Biblia nunca endulza su mensaje. La Biblia siempre dice las cosas como son y nunca se anda con rodeos, como dice. La Biblia muestra a los santos en su mejor momento y muestra a los santos en su peor momento. Y a lo largo de toda la historia de la Biblia se nos muestran los lunares de todos los santos, ¿sí? Vemos, por ejemplo, que Abraham mintió sobre su esposa, ¿se acuerdan? Sí, era la hermana. Que Jacob engañó a su padre. Vemos que Sansón era mujeriego, que David cometió adulterio y buscó encubrirlo con el asesinato. Salomón era polígamo. Jonás, el profeta,
En realidad él se quiso escapar de Dios debido a un prejuicio racial que él tenía en su corazón. Pedro negó al Señor 3 veces. Tomás dudó del Señor. Juan Marcos, el autor del Evangelio de San Marcos, el Evangelio de Marcos, en medio de las misiones, él termina renunciando y regresándose a su casa, abandonando a Pablo y a Bernabé. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo estando en la iglesia. ¿Sí? Y así pues a lo largo de todos los siglos, los que han sido contados entre los santos han cometido algunos de los peores pecados. Y esto es precisamente lo que vamos a ver ahora en la vida de Noé. Ya hemos visto a Noé en su mejor momento. Lo hemos visto construir el arca en obediencia total a Dios. Lo hemos visto predicar justicia, como escribió Pedro en su segunda carta en el capítulo 2, versículo 5. Lo hemos visto como líder, subir a bordo del arca de su familia y usar esa influencia de una manera piadosa, incluso con los animales. Pero la maldad que estuvo en el mundo y que había traído la ira de Dios contra la raza humana, también se subió al arca, en los corazones de Noé y de toda su familia. ¿Sí? Por eso veíamos entonces que el diluvio no trató con el mayor problema del hombre. ¿Cuál es? El pecado. ¿Sí? Y como escribió Juan Hus, si usted alguna vez ha oído, este hombre es uno de los precursores de la Reforma protestante. Él escribió: los ciudadanos de este nuevo mundo también eran pecadores como aquellos que estuvieron antes. Y bueno, eso es lo que vamos a ver esta noche. 3 cosas en este texto a partir del versículo 18 hasta el 29. Vamos a ver primero el pecado de Noé. En segundo lugar vamos a ver el pecado de Cam, uno de sus hijos. Y en tercer lugar vamos a ver la solución de Dios para el pecado del hombre. ¿Sí? Veamos entonces primero el pecado de Noé, y mientras miramos este pasaje, nuestros ojos tienen que estar bien abiertos, ya que veremos realmente a Noé en su peor momento. ¿Sí? Entonces, después de narrar la salida de la humanidad a este nuevo mundo y después de este pacto que Dios hizo con la creación, Moisés repite de nuevo la descendencia de Noé. Y es con los hijos de Noé con quienes realmente se comienza esta narración, ¿sí? Y eso es así porque estos 3 hombres van a jugar un papel muy importante en este texto que estamos viendo hoy y en el destino de su descendencia, ¿sí? Así que en el versículo 18 leemos Génesis capítulo 9, versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Fíjense que Sem siempre se menciona primero, siempre se menciona en ese mismo orden. Si usted se va a Génesis 5:32, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. En Génesis 6:10, Sem, Cam y Jafet. En Génesis 7:13, Sem, Cam y Jafet. Y en este versículo 9:18 de Génesis, ¿sí? Sem, Cam y Jafet. Se considera por la gran mayoría de estudiosos que Sem es el hijo del medio, ¿sí? Y que Jafet es el primer hijo, o el hijo mayor, aunque siempre se menciona en último lugar, Sem, Cam y Jafet, ¿sí? Y luego Cam es el más joven, aunque se menciona en el medio, ¿sí? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué ese orden? Bueno, hay 3 versículos que nos permiten determinar de alguna manera el orden real del nacimiento de estos 3 hijos de Noé, que sería este. Primero, el mayor, Jafet, que siempre se nombra de último. Segundo, Sem, que siempre se nombra de primero. Y tercero, Cam, que siempre se nombra en el medio. Entonces, ¿cómo podemos determinar eso? Si usted se va para Génesis 5:32, ahí detrásito, ¿sí? Acuérdense, vimos que Noé, dice que Noé tenía, ¿cuántos años cuando engendró a sus hijos? 500. 500 años. Los 500 engendros. 5:32, Sí, sí. a los 500 años. ¿Alguien que no lea eso? Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet.
a sus 3 hijos. ¿Ok? Y en Génesis 7:6, ahí adelantico, dice que Noé ¿cuántos años tenía cuando vino el diluvio? 600 años. Por consiguiente, ¿cuántos años tenían sus hijos en el momento del diluvio? 100 años, ¿sí? Estarían por lo menos por 100 años de vida, jovencitos todavía, aproximadamente. ¿Sí? Pero no podrían, socorro, no podrían haber nacido los 3 en el mismo año, ¿cierto? En el 500 de Noé, entendiendo que son de la misma madre, ¿sí? Ahora, de acuerdo con Génesis 11:10, si se sea para adelante, Sem debió haber nacido cuando Noé tenía 502 años, ¿sí? Génesis 11:10, porque dice así: 2 años después del gran diluvio, cuando Sem tenía 100 años de edad, tuvo a su hijo Arfaxad. Entonces ya han pasado los 100, cuando Noé cumple 600 años viene el diluvio, y dice que 2 años después, Sem tenía 100 años apenas, ¿sí? ¿Sí lo pillan? Entonces, por lo menos uno de los hijos tuvo que haber nacido, según Génesis 5:32, a sus 500 años, cuando Noé los empezó a engendrar. Y ese hijo necesariamente tendría que ser Jafet, ¿sí? Porque según Génesis 11:10, 2 años después del diluvio, Sem apenas tenía 100 años. ¿Sí están haciendo las sumas matemáticas? Yo creo que alguien se puede perder por ahí, ¿sí? A los 600, a los 700. Si a los 602 años Sem tiene 100, Sem nació a los 502, no a los 500. Entonces hubo uno que nació a los 500, luego vino el otro a los 502 y después vino el tercero. Es la idea, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el año 502 para Sem se supone que en Génesis 11:10 se refiere al inicio del diluvio, no al final, ¿sí? Ahora, el único versículo que podría parecer decirnos quién era el mayor es Génesis 10:21. ¿Sí? 10:21. Y pareciera que es Sem, no Jafet. ¿Sí? Pero desgraciadamente, digo yo desgraciadamente, es un término, ¿sí? Desafortunadamente, es un texto ambiguo, como lo demuestran casi todas las traducciones. Usted la debe tener una nota al pie de página en su Biblia. Cuando dice, también le nacieron, ¿están ahí conmigo? Génesis 10:21. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. ¿Ahí no tienen una nota al pie de página? Sí. ¿Qué dice la nota? Los hijos de Sem fueron elegidos para ser la simiente piadosa que Dios protegía soberanamente. De los descendientes de Sem proceden las 3 religiones monoteístas, el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Eber, bisnieto de Sem, transliterado a hebreo, el ancestro Abraham, se destaca y menciona especialmente de los 5 hijos de Sem, Elam, Rab y Ragem. Bueno, pero ese es otro tema. Ahí casi todos tienen una nota donde dicen hermano mayor de Jafet o hermano de Jafet el mayor. ¿Sí? Hermano mayor de Jafet o hermano de Jafet el mayor. Sí. Y hay unas traducciones, la gran mayoría, que dicen o hermano de Jafet el mayor. ¿Sí? Sí. La Reina Valera dice hermano mayor de Jafet, ¿sí? Pero las demás traducciones dicen o hermano de Jafet el mayor, ¿sí? Es que yo tengo una NTV, una traducción viviente, pero el versículo dice también nacieron hijos a Sem, hermano mayor de Jafet, y en la nota dice Osem, cuyo hermano mayor era Jafet. Eso, ustedes deben tener una nota que dice Osem, cuyo hermano mayor era Jafet, ¿sí? Entonces, y Cam era claramente el menor, y eso lo vamos a leer ahora en Génesis 9:24, ¿sí? Donde dice que Cam era el menor. Pero ¿por qué es necesario ver esto? ¿Por qué este ratico le gastamos? Porque entendiendo el orden surge la pregunta, ¿por qué Sem está siempre primero en la lista si es el hijo del medio? ¿Sí? Deberían aparecer por orden de nacimiento como se acostumbra, ¿sí? Y Jafet, que es el mayor, se menciona al final. Yo creo que la respuesta está en esto, que de Sem vendrá la descendencia, que sería primero la nación de Israel, viene de él. Segundo, de ahí vendrían entonces Abraham, Isaac, Jacob, José,
Luego vendrían los profetas, David, los reyes, y finalmente del linaje de Sem vendría el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y por eso yo creo que ese es el protagonismo, se le da ese protagonismo a Sem en esta lista, ¿sí? Esa es la línea de los semitas, si usted ha escuchado los semitas, ¿sí? Los judíos. Cuando la gente es enemiga de los judíos se les llama antisemitas, porque viene desde allá la misma herencia. Entonces, es por eso lo que yo creo que se le da ese protagonismo a Sem. Y así al final del versículo 18 que leemos, final del versículo 18 de Génesis 9, y Cam es el padre de Canaán, ¿sí? Entonces llama la atención que Cam se ha mencionado 2 veces en este versículo 18. Y en las 2 veces se diga que además es el padre de Canaán. Entonces más adelante vamos a ver a qué se refiere en cuanto a su descendencia. Descendencia que va a ocupar o que ocuparía la tierra prometida antes de los israelitas, ¿sí? Porque van a ser los cananeos, si ustedes lo oyen, los jebuseos, feruseos, todos los seos, ¿sí? Los cananeos que se convertirán en los enemigos idólatras del pueblo de Dios, ¿sí? Y entonces estamos viendo que Cam, el hijo menor de Noé, está en el centro de atención de este texto que estudiamos hoy, ¿sí? Y no para bien, ¿vale? Y nos dice el versículo 19. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra, ¿sí? Yo creo que Moisés, probablemente la razón de Moisés para repetir de nuevo esta descendencia de Noé es para introducir la siguiente sección del libro de Génesis, que va a ser la descendencia de Noé y que vamos a ver en el capítulo 10. Pero está claro por lo menos que Noé y sus hijos serían los ancestros de todo el resto de la humanidad, ¿sí? Versículo 19, estos son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra, ¿sí? Vemos también aquí, de acuerdo con esto, que solo hay entonces una raza humana, una raza, que no hay esta raza de aquí y esta raza de allá y esta raza de por allá. Aquí vemos que la población de todo el planeta viene de un hombre en este punto, después del diluvio, que es Noé, y a través de sus 3 hijos, todos tenemos realmente un origen común y una sola raza de seres humanos, ¿sí? Eso usted no lo va a encontrar en el mundo, allá hay toda la clasificación que usted quiera, y hay todo un estudio, y vamos a verlo en la próxima clase sobre este tema de las razas. Pero nosotros, todos los seres humanos, somos una sola raza, la raza humana, que viene en este caso de Noé, ¿sí? El mandato que el Creador le había dado a Noé y a sus hijos se cumplió, ¿sí? Ellos fructificaron, se multiplicaron y llenaron la tierra con otros portadores de la imagen de Dios. Noé, como el segundo Adán, tuvo hijos y sus hijos tuvieron hijos también. Y no solamente fue fructificar y multiplicarse, sino también estimar la vida humana y la vida animal, como lo estableció en el pacto, ¿sí? Esos son mandamientos de Dios para nosotros también, porque fueron mandamientos de Dios para Noé, que fue nuestro representante en ese pacto. Ningún hombre está excusado entonces de no cumplir esas estipulaciones de Dios, de no multiplicarse, de no fructificar, de no llenar la tierra y de no estimar la vida que le pertenece al Señor, ¿sí? Al igual que el resto de la humanidad, también nosotros, ¿sí? Como vimos en la clase pasada, somos receptores entonces de los beneficios y las bendiciones del pacto que hizo Dios en Génesis capítulo 9. Pero Moisés no se queda ahí. Moisés no se queda ahí. Él, después de esta introducción, procede a describir el pecado en el que cayó Noé, después de haber experimentado esa gran salvación de Dios. Moisés, ahí inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que Noé también se dedicó, como lo había hecho el primer Adán, ¿a qué? A labrar la tierra, ¿sí? Literalmente Noé comenzó a ser un hombre de la tierra, ¿sí? Eso es lo que dice Moisés, un agricultor, y más específicamente un vinicultor, es decir, un cultivador de uvas. Esto debió tomar algún tiempo después de que las aguas se calmaron y que todo se secó y que ellos salieron, sí, pero él quería cultivar uvas para hacer vino, obviamente para beber de ese vino, y también cultivar uvas para comer,
Por lo que ahí hay una duplicación en su economía con las labores de la viña. Había comida y bebida. Aquí entonces vemos al hombre haciendo algo más, ejerciendo de nuevo, bajo las condiciones del pacto con Dios, el dominio sobre la creación, a lo que el Señor nos llama, ¿sí? Eso es algo bueno, es algo que nosotros debemos aprender de Noé. Noé salió de nuevo al mundo y ¿qué hizo? Tomó dominio sobre la creación y plantó uvas, ¿sí? Trabajó en la tierra, ya inició una empresa o una tarea nueva sobre la tierra, cumpliendo así entonces el mandato de Dios de subyugar la tierra, subyugar la creación, ¿sí? Eso es lo que Noé está haciendo. Él no se quedó sentado ahí como pensando, ¿y ahora yo qué me pongo a hacer? ¿Sí? Por allá metido en una montaña. No, Noé obedeció a Dios y tomó dominio sobre la creación, subyugó la tierra y plantó uvas, plantó viñas. Eso es lo que hizo Noé. Lo dice en el versículo 20, si usted me sigue ahí, 9:20. ¿Sí? Que dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Ahora, en la providencia de Dios, esa viña produjo vino, que es un regalo del Creador para el hombre, como dicen las Escrituras. ¿Sí? Así que en el versículo 21 leemos que Noé bebió, ¿qué dice el 21? Bebió del vino, siendo esta la primera mención del vino en la Biblia. Y necesito señalarles que no fue el pecado de Noé, que haya bebido vino. El pecado de Noé no fue beber vino, porque la Biblia nunca prohíbe beber vino. Yo me imaginé que eso iba a pasar, Señor. Tú me aclaraste. De misericordia. Y por eso, mire, yo quiero que nos tomemos unos minutos y que podamos ver por lo menos 8 razones por qué el vino no es pecado. Sí, vamos a ver. No sé si usted se imaginó escuchar alguna vez esto en la iglesia, ¿sí? Pero permítame guiarnos a través de esto que vamos a ver, ¿sí? Porque cualquier cosa que esté escrita en la Biblia la debemos hablar y tener una conversación de adultos, ¿sí? Así que permítanme regalarles esto. ¿Sí? Número uno. En las bodas de Caná, Jesús hizo vino. ¿Sí? Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Por lo tanto, el vino no es en sí intrínsecamente pecaminoso, o Jesús no lo hubiera hecho. ¿Sí? Ahora, algunos puede que digan, no, vení, lo que pasa es que Jesús fue una bebida muy diluida, ¿sí? Para ¿sí? Bueno, no fue así. Leamos Juan. Vámonos al Evangelio de Juan, y alguien que nos lea Juan, capítulo 2, versículos 6 al 10. Una voz fuerte. Juan, capítulo 2, versículos 6 al 10. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. ¿Hasta dónde? Hasta el 10. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde eran, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero del buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el interior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. O sea, ese fue el mejor vino que pudo haber probado el maestresala o el jefe de meseros. Eso es lo que él está diciendo ahí. O sea, debió haber sido un vino, como dicen, robusto, potente, de buen sabor, nada diluido. Y el mismo Jesús lo hizo. ¿Sí? Segundo, Jesús sirvió vino. ¿Sí? Cuando Jesús instituyó la cena del Señor en el aposento alto, esa noche, Jesús tomó una copa que tenía de vino y se la pasó a sus discípulos. Él sirvió el vino.
Y no era jugo de uva como lo hacemos nosotros en el sacramento de la Cena del Señor, ¿sí? Era vino, ¿sí? Entonces, él hizo vino, sirvió vino. Tercero, Jesús bebió vino. No solamente en la última cena, porque él bebió con ellos en la última cena, sino de hecho incluso cuando él estaba en la cruz bebió vino. Mientras él estaba allá, dijo que tenía sed, levantaron un palo con una esponja, le dieron vino agrio, que es vinagre. Y él lo bebió. Jesús bebió el vino. Obviamente tenía una consideración distinta, pero él bebió en la noche de la cena, ¿sí? Cuarto, Jesús servirá y beberá vino en el cielo, ¿sí? No estamos hablando, no estamos hablando de que te tiene que gustar. En Lucas 22, 18, ¿sí? Él dijo que bebería vinos con sus discípulos en el reino de su Padre de cara al reino venidero de Dios, ¿sí? Porque dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. O sea, él lo dice. Lucas 22, 18. ¿Sí? Quinto, el vino se presenta como una bendición de Dios en la Biblia, ¿sí? Si usted lee Deuteronomio 14, del 24 al 26, esa no la vamos a leer, hay una ley sobre el diezmo, y en el diezmo se considera que una vez se recoja, una de las bendiciones, parte de la bendición es el vino que usted recibe. ¿Deuteronomio 14 qué? Deuteronomio 14, como una bendición de Dios. 14 del 24 al 26. Deuteronomio 14 del 24 al 26. ¿Sí? Sexto, el vino se usaba para adorar a Dios en la Biblia, en el servicio de adoración, ¿sí? Si usted va a Levítico 23, 13 o a Números 28, 7, anótelo porque ahorita no lo alcanzamos a leer, se usó Levítico 23, 13 y Números 28, 7. Se usaba en la adoración ceremonial de Dios. Y si el vino fuera pecaminoso en sí mismo, eso nunca se hubiera permitido. Números 28, 7. 28, 7. ¿Sí? Séptimo, el vino se usó en ocasiones especiales para alegrar el corazón, ¿sí? Y así vamos al Salmo 104, a los versículos 14 y 15. ¿Qué dice el Salmo 104, versículos 14 y 15? El vino se usó, Salmos 104, versículos 14 y 15. Alguien que no lo lea. El hacer producir. Oigan esto. ¿Listo? Hágale, Lucho. El hacer producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. Eso, perdón, les aclaro antes. Está diciendo que Dios hace eso. ¿Qué hace? Listo. El hacer producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Eso lo hace Dios, el vino que alegra el corazón del hombre. Y por eso Jesús en la fiesta de la boda de Canaán, en Juan 2, que leímos ahora, cuando se le acabó el vino, Jesús no dijo, bueno, es que ya no más, ya, bebamos agüita de aquí en adelante, calmémonos, no. Jesús en realidad convirtió el agua en vino para que esa familia no pasara vergüenza, ¿sí? Porque se le había agotado. Ahora, ojo, ¿no? No para que tomaran más hasta que se emborracharan, ¿sí? Pero les dejó 6 tinajas del mejor vino, ¿sí? ¿Tinaja cuánto litro era? De 50 a 70 dice la Biblia ahí. Litros. Les dejó bastante vino. Ahora, octavo, el vino tenía valor medicinal. Para ayudar al cuerpo y para repararse a sí mismo y para que quede bien la persona. Usted lee Lucas 10:34. Alguien que nos lea Lucas 10:34, que es el caso del buen samaritano. ¿Qué hizo el buen samaritano con este hombre? Lucas 10:34. Y alguien que nos busque 1 Timoteo 5:23. 1 Timoteo 5:23. ¿Qué dice Lucas 10:34? Se le acercó y le dividió las heridas con vino y aceite de oliva. ¿Con qué le curó las heridas? Con vino y aceite
Vino y aceite de olivas. ¿Sí? Pero es mi mamá. ¿Y qué dice 1 Timoteo 5:23 que Pablo le está diciendo a Timoteo? No bebas agua solamente. Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, Ay, ay, ay. ya que te enfermas muy seguido. Mire, Para las daños. o sea, hay que ser obedientes con la palabra del Señor. Entonces, mis amados, mire, por estas razones y otras más que podrían agregarse también, créanme que llegué hasta ahí nomás, yo creo que el punto está claro y está establecido aquí. El pecado, ojo, el pecado de Noé no estaba en beber el vino, ¿sí? Eso no estaba prohibido y es una libertad cristiana hasta el día de hoy, ¿sí? Pero aquí está el pecado, aquí está el pecado. En las siguientes palabras que siguen, vuelvan a Génesis 9. El pecado está en las siguientes palabras que siguen al versículo 21. ¿Qué dice? Y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Ay, ay, ay. Esa está bien. Entonces, sí, señor. Nos revolvió con Águila Light. Entonces, miren, sí es cierto, como dice el Salmo 114, 104, en el versículo 15, que el vino es para alegrar el corazón del hombre y de su familia. Sin embargo, como todo regalo de Dios, como todo regalo de nuestro Creador y como toda empresa humana, esta empresa de Noé fue distorsionada por el pecado. ¿Sí? Noé había hecho algo bueno. Él había recibido un mandato de Dios, había tomado dominio sobre la creación, había hecho eso, estaba subyugando la tierra, ha cultivado uvas, ha ideado la manera de sacar vino de esas uvas para tomarlo, para apreciar, para alegrar su corazón, pero en su pecado pervirtió esa empresa para satisfacer su carne. ¿Sí? O sea, lo normal es que se borrachó y se perdió en una discoteca. Pues. Exactamente, pastor. Noé plantó una viña, bebió el vino y se embriagó. Literalmente se intoxicó, ¿sí? Así como el primer Adán había pecado contra Dios comiendo del árbol, así mismo este segundo Adán peca contra Dios bebiendo del fruto de un árbol, ¿sí? Nosotros tenemos que entender entonces que el pecado de Noé no fue tomar vino. Ese es un regalo de Dios para los hombres, como muchas cosas, para ser disfrutadas para nosotros. Dios las hace para que las disfrutemos, para que cuando las estemos consumiendo y apreciando, uno pueda decir, gloria a Dios, nuestro Creador, ¿cómo pudo haber hecho este vino tan exquisito? ¿Sí? El pecado de Noé fue emborracharse, abusar de un regalo que el Señor le había dado. Y esto la Biblia lo condena como pecado, ¿sí? El apóstol Pablo se lo dice a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Vamos para allá. Pablo le escribe a los Corintios en su primera carta. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Alguien que nos lo lea. Y alguien que tenga listo Gálatas 5:21. Sí, 1 Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermanos fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con él tal ni aun comáis. O sea, no coman con esa gente, ni con el borracho. O sea, Pablo nos dice, apártense de esa gente. Y a los Gálatas, el mismo Pablo les dice en el capítulo 5, versículo 21, ¿qué les dice? Envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Los que practican la borrachera, dice la Reina Valera, no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:21, porque eso es pecado contra Dios, ¿sí? A la iglesia de Éfeso, Pablo les dijo en el capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ya no dice, no me pasó. Ya se fue bajando el... Porque ya no andamos en eso. Entonces fíjense el contraste del apóstol Pablo, ¿sí? Que una cosa es llenarse con vino y otra cosa es llenarse del Espíritu Santo, ¿sí? La llenura con el Espíritu Santo le provee al creyente dominio propio. Amén.
¿sí? Le provee al creyente la capacidad de obedecer a Dios de la mejor manera posible. Lo que significa que el nuevo nacimiento cambia drásticamente a una persona, ¿sí? De adentro hacia afuera, y le trae nuevos deseos por Dios y va a disminuir, a disminuir esos deseos antiguos que él tiene, ¿sí? Mejor dicho, si un converso sigue obsesionado con beber vino hasta embriagarse, y contextualizando este término en nuestro tiempo diríamos beber cualquier licor, ¿sí? Eso sería una evidencia de que no ha nacido de nuevo, porque los borrachos no entrarán en el reino de Dios, ¿sí? El llenarse con vino lleva a la disolución, dice Pablo, o literalmente al desenfreno, ¿sí? Y eso fue precisamente lo que le pasó a Noé. Él plantó una viña, produjo vino, en su pecado abusó de ese regalo de Dios, se excedió tomando ese vino, se emborrachó, se intoxicó y terminó tirado en su tienda, desnudo, sin dominio propio y sin control ni de cuerpo ni de mente. Cruzó la línea, Noé, ¿sí? Y luego vienen las siguientes palabras ahí en el versículo 21, Génesis 9:21, siguen ahí, ¿no? Y estaba descubierto en medio de su tienda. En su pecado Noé se dejó llevar por su carne, perdió el control de su cuerpo y de su mente, terminó inconsciente y desnudo en medio de su tienda. Ahora, uno piensa, ¿acaso la Biblia se estaría contradiciendo aquí? Porque no es que no era varón justo, hombre intachable, perfecto en sus generaciones, un hombre que había caminado con Dios. Ese es el mismo Noé, ¿sí? Sin el vino. La Biblia no se contradice, es el mismo Noé. Es el mismo Noé que halló gracia delante de Dios, ¿sí? La cosa es que la Biblia no se contradice, sino que la Biblia nos dice siempre la verdad, ¿sí? Y como veíamos al principio, lo que pasa es que la Biblia no moraliza a los personajes de la Escritura, sino que más bien permite que nosotros, el pueblo de Dios, lo veamos tal como ellos eran, santos en cuya carne mora el pecado, ¿sí? Así eran y así son los santos. Y así era Noé. Él era un santo, pero él era un santo de este lado de la eternidad, en cuya carne mora el pecado, ¿sí? Y esto es una prueba de tantas sobre la inspiración de las Escrituras, porque si la Biblia fuera un libro humano, ¿qué haríamos nosotros? Nosotros exaltaríamos a nuestros héroes, hubiéramos borrado ese pecado de Noé. Ojo, no escribas eso, ¿cómo va a poner eso de Noé, sí? Pero porque la Biblia no es un invento humano, no es una escritura humana, sino una escritura divina, Dios lo deja registrado para el beneficio de su pueblo. Y ahora miren esto, Noé tenía seguramente 601 años de edad, ¿sí? Como vimos al principio cuando esto pasó. 600 años tenía Noé cuando empezó el diluvio. Ya ha pasado un año, pronto un poco más, puede que sean 602. Gran parte de su vida Noé ha vivido justamente delante del Señor, siendo intachable delante de los hombres, caminando en obediencia a Dios. Y ahora con más de 600 años cae en pecado, en este pecado. Y de nuevo, esto lo hace el Señor para enseñarnos a nosotros la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de la gracia de Dios cada día de nuestras vidas, ¿sí? No importa la edad, no importa la madurez que tengamos, no importa la madurez espiritual que tengamos, el creyente siempre está necesitado de la gracia de Dios para vivir diariamente su vida cristiana, ¿sí? Este fracaso de Noé es un testimonio de los peligros que nos esperan a los fieles con los años. Ahí tenemos que ver. Cualquiera de nosotros que llevamos muchos o pocos años en el Señor, no pensemos ni por un solo momento que no necesitamos de la gracia de Dios para vivir nuestra vida cristiana, para perseverar. Pensar así es catastrófico para la vida cristiana. Bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo, ¿sí? Y nos dice lo mismo a nosotros. Bástate mi gracia. Eso es lo que ustedes y yo necesitamos todos los días de nuestra vida. Sin ella, ninguno de nosotros podría vivir una vida de fe. Sin la gracia de Dios, ninguno de nosotros podríamos vivir una vida de fe, o sea, ser obedientes a Dios. Sin la gracia de Dios, ninguno de nosotros sería cristiano hoy día. Es por la gracia suya que nosotros hoy profesamos a Cristo. Es por su gracia que estamos en Él, ¿sí? Y que seguimos perseverando en la fe.
Y es por su gracia que cuando usted va a la palabra y usted ve que hay un pecado revelado ahí, usted se arrepiente. Eso es solamente por la gracia de Dios, ¿sí? Sin ella ninguno de nosotros podrá vivir ni una vida de obediencia, ni vivir una vida para la gloria de Dios. Todos y cada uno de nosotros, así tengamos un día de vida en la fe, así tengamos 80 años en la fe, necesitamos la gracia de Dios para vivir la vida cristiana. Noé pecó en su edad avanzada, 601 años. Estefanía. Pastor, es que yo, pues la iglesia cristiana en donde yo nací y la siguiente iglesia en donde estuve, las dos eran demasiado radicales. Y creo yo, pues desde mi perspectiva, que eran así de radicales porque es más fácil, digamos, tener una iglesia con muchas prohibiciones de las cosas que pueden llevar a pecar a la misma iglesia, a decirle, escucha al Espíritu Santo, lea la palabra o ore con respecto a tal cosa, ¿cierto? Pienso yo, no sé ustedes qué opinan, ustedes siendo pastores, porque aquí abiertamente ustedes están diciendo, sí, se puede tomar vino, pero no se borracho. Sí, en esas iglesias donde yo estaba es pecado tomar vino, Sí. es pecado tomar cualquier licor y también es pecado emborracharse, ¿sí? O sea, es como prohibición todas las cosas que te pueden llevar a cometer un pecado, ¿sí? Cuando tú tienes cuando tú puedes ser piedra de tropiezo para otro, eso es pecado, lo dice Dios en su palabra. Es más, dice que a esa persona mejor que se amarre una cuerda en el cuello y se tire dentro del mar. ¿Por qué? Porque tal vez hay personas que han caído en la adicción del licor, ¿sí? Entonces la iglesia llama a que no seamos piedra de tropiezo, no a que el vino es pecado. Y llama también a que, obviamente, si tú tienes esa debilidad, te guardes, porque puedes caer en el pecado nuevamente. Pero eso no es un tema generalizado para la iglesia. Ahora, si yo como pastor digo, en razón a que no haya ninguna posibilidad, ustedes tienen prohibido tomar vino, usted tiene que salir con la palabra. Porque entonces es lo mismo que Cristo le hubiera dicho en la fiesta de Canaán, se me van todos, aquí nadie bebe vino porque estoy yo, el Señor. Y lo otro cierto es que el libre albedrío que nos da es precisamente para que seamos nosotros los que tomamos la decisión. Alguna vez yo tuve un empleado que iba a la iglesia, ante la iglesia anterior, y usted me decía esto: oh pastor, hagamos la más fácil, usted me disuelto cuando me va a pagar, descuénteme de una vez el diezmo. Yo le decía, no, ¿sí? No, porque tiene que ver su decisión llevar el diezmo a la iglesia. Entonces siempre buscamos, incluso prohibiéndonos cosas, lo más fácil, ¿no? De hecho, tenemos que ejercer el dominio propio, porque es la manera donde el libre albedrío que Dios nos ha dado lo podemos hacer es por amor a Él, no por temor a que se peque como una limpieza. Es como la ley. Ahora, Noé pecó, pero Noé no perdió su salvación. Eso es lo que tengo que entender. Ok, empezamos a irnos más, de aislar, entonces hablamos de ir más allá. Pero Dios castiga el pecado. Y la pena bueno, ahora vamos a hablar sobre la pena del pecado. Pero el hecho es que el respaldo tuyo por encima de la voz del pastor, ¿sí? Es la palabra, ¿sí? Por encima de la voz del pastor. Ahora, si yo tengo diferencias, yo no me levantaría, yo no soy de los que me levantaría, venga pastor, usted está diciendo, no, eso no lo hago yo. Pero yo a veces me he leído al pastor y el pastor, venga, yo opino esto basado en la palabra y voy y me siento con él y converso sobre este punto, si de pronto veo alguna diferencia con lo que se predicó a alguien o con lo que alguien dijo, porque el cuidado de saber siempre que esta es el principio, esta es la ley, esto es lo que nos manda a nosotros. Y si un pastor dice, no, pero estaría cayendo en lo mismo en la Iglesia Católica que dice la Biblia y lo que dice el Papa. Estaríamos cayendo en el mismo error. Es que justamente, pastor, pues me parece como interesante que estemos hablando de este tema porque el viernes pasado tocamos este tema con los jóvenes y más o menos la reflexión que hacíamos, y la voy a decir muy rápida, es, por ejemplo, en mi caso personal, digamos que estoy acostumbrado tanto por el lado familiar, por el lado de mamá y de papá, que se podía tomar licor, pero nunca vimos y nunca tuve una referencia ni de mis papás ni de familiares cercanos de problemas de licor, de algo de que se pasara una raya y se maltratara o cosas así. Entonces,
para mí es como, digamos que no hay problema con el licor. Nunca he tenido escenas como de ver personas cercanas a mí, así borrachas, pues, no nada. Pero yo le decía a los jóvenes, yo no sé el hermano con el que yo esté sentado, cuál sea la relación o cómo esté asociando el licor dentro de su vida. Si es un problema que tuvo a nivel personal, si es un problema de pronto que tuvo sus padres y que se desencadenó en maltratos, en abusos físicos, emocionales, lo que sea, porque eso es lo que vive mucha gente. Entonces, a lo que me refiero no solamente porque la persona caiga, sino por no, en pocas palabras, como perturbarle la cabeza y dañarle, digamos, cualquier tipo de relación que pueda tener o que Dios pueda estar sanando en ese momento. Pablo se lo dice a los corintios, de que no seamos piedra de tropiezo no solamente en el hecho que pueda caer, sino que si tu hermano no come carne, no comas carne delante de él. ¿Sí? Yo digo, si a mí viene alguien, un cristiano, radical, como dice Estefanía, y me dice, pastor, perdón, pero es que usted sirvió vino en su mesa y yo no tomo vino. Yo por amor a esa persona, le digo, retiro el vino. ¿Sí? No le va a decir, venga un momentico, hermano, Jesús hizo vino. Y empiezo a deliberar con él y a debatir la Biblia. Por amor a él, yo retiro el vino de mi mesa y digo, no hay problema. Si para ti eso es piedra de tropiezo y en tu fe, si lo haces para el Señor, dice Pablo, dice, si lo hace para el Señor, ahora si lo está haciendo religiosamente, ya empezamos un poquito a conversar sobre eso. Sí, la intención del corazón. Pero bueno, eso es un tema interesante, pero nos podemos desviar ahí. Pero bueno, Noé pecó. Moisés pecó también, a los 80 y tantos años. David tenía probablemente unos 50 años cuando pecó con Betsabé. O sea, el tema es, ni la madurez espiritual, ni la edad nos exime a ninguno de nosotros de no pecar contra el Señor, porque el pecado mora en nuestra carne, ¿sí? Entonces necesitamos, lo que les decía, la gracia de Dios para poder luchar, para poder perseverar, para poder resistir las tentaciones del enemigo. Nosotros tenemos que orar por eso. Ninguno de nosotros, mis hermanos, está aquí sin la necesidad de la gracia de Dios. Pero gracias al Señor que su gracia es nueva todas las mañanas, ¿sí? Y ahí está esa gracia para nosotros disponible para que vayamos a Él y clamemos por esa gracia. Ahora, no solamente fue el pecado de Noé, su hijo Cam también pecó. Y ese es el segundo punto de este estudio, el pecado de Cam. Entonces, el texto nos dice que Noé se descubrió, ¿sí? Y nos dice que fue dentro de su tienda, ¿sí? Al menos estaba en un entorno privado, no en un parque, ¿sí? Su tienda aquí era como su habitación. Y antes de continuar, yo solo quiero dejar claro, ¿sí? Ahora hablando de esto de nuevo, que en virtud de la verdad, esa verdad que está solamente en la Biblia, y que quise dejar clara, de que no es pecado beber vino, ¿sí? La verdad es que el pecado es estar borracho. Y en virtud de esa misma verdad se pagan consecuencias por estar borracho. Una persona borracha se encontrará en posiciones y en lugares que son extremadamente imprudentes y potencialmente dañinos para su vida, y no solamente para su vida, sino para la vida de su familia, ¿sí? De los suyos. Porque esa situación generada por la borrachera de Noé trajo lo peor de uno de sus hijos, de Cam. Y una maldición. Trajo lo peor de Cam, ¿sí? Entonces, en el versículo 22 que leemos, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Obviamente Cam entró en la tienda. ¿Qué estaba haciendo allí? El texto realmente no nos lo dice, aunque pues podría haber cerrado Cam metiéndose en la tienda de su padre y los otros hijos no, pero no se nos da mayor información sobre esto. Pero cuando él entra, él ve a su padre acostado allí, dormido, borracho y sin ropa, ¿sí? Está desnudo. Cam debió haber hecho algo que obviamente en su pecado él no hizo, ¿sí? Leamos los versículos 22 al 23. Alguien que nos lea los versículos 22 al 23 con mucho detalle. Génesis 9, 22, 23. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás
cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Amén. Este pasaje ha sido, lo escribía yo en el chat, un enigma desde la antigüedad, ¿sí? Y ha sido un enigma por tratar de dilucidar cuál fue el pecado específico de Cam. ¿Qué fue lo que realmente él hizo contra su padre? Es un pasaje que ha sido sujeto de muchas especulaciones por los estudiosos bíblicos, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos a recrear el escenario. Tenemos a Noé embriagándose, quedándose dormido en su tienda, ¿sí? Sus vestidos se le han caído hasta el punto en que está acostado desnudo, está borracho. Y leemos que su hijo Cam, el menor, entró en la tienda, vio la desnudez de su padre y aparentemente salió y fue a contárselo a sus otros hermanos acerca de esa posición comprometedora en la que había encontrado a su papá, ¿sí? Algunos estudiosos leen algo más en este texto y dicen que el término vio la desnudez de su padre es un tipo de eufemismo judío para algún tipo de acto sexual, ¿sí? Por lo que ellos sugieren que este hijo lo que él había hecho era un asalto sexual innombrable con su papá, ¿sí? O incluso con su mamá, aprovechando la borrachera de Noé, ¿sí? Y miren, eso podría ser. Y podría considerarse por algunos trazos del lenguaje de la manera como está escrito el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero no tenemos que llegar hasta algo tan radical como eso para poder ver lo que está pasando realmente en esta historia, ¿sí? El caso es que los otros hermanos de Cam no quisieron participar en este acto de Cam de mirar abierta y escandalosamente el pecado de su papá, ¿sí? En vez de eso, Sem y Jafet trajeron ropas, se las colocaron sobre sus hombros, entraron en la tienda caminando de espaldas para no ver la desnudez de su padre, ¿sí? Y lo que a mí me hace pensar que el verdadero pecado fue mirarlo y no estar envuelto en algún tipo de pecado sexual, es porque estos otros dos hijos actuaron con mucho cuidado para no mirar a su padre en ese estado tan expuesto, tan avergonzado y tan humillado, ¿sí? Esos hijos de Noé tuvieron la gracia de cubrir a su padre. Eso fue un cubrimiento compasivo, no un encubrimiento del pecado, sino que fue un cubrimiento con gracia. Y así ellos van y toman una manta, unas ropas, caminan de espaldas y cubren la desnudez de su padre. Ahora, cuando Noé se despierta y se da cuenta de su propia tontería y su vergüenza, y oye lo que Cam ha hecho de exponerlo y crear un espectáculo con su propio papá, es entonces cuando él pronuncia una maldición de juicio contra su hijo Cam, que incluiría sus futuras generaciones. Vamos al versículo 24 y 25. Dice: y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán. Ese es el hijo de Cam. Siervo de siervos serán sus hermanos. Y al mismo tiempo, él pronuncia la bendición patriarcal sobre Sem y sobre Jafet, reforzando la maldición sobre Cam, sobre la descendencia de Cam, ¿sí? Entonces, versículos 26 y 27 dice: dijo más: bendito por Jehová, mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, ¿sí? 27, engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo, ¿sí? ¿Qué es todo esto? ¿Sí? Porque eso es una crisis familiar horrible. Hay embriaguez, hay desnudez, hay impertinencia, hay escarnio, hay deshonra. ¿Qué es todo esto? ¿Sí? Hace un tiempo, yo no sé si recuerdan algunos, vimos un corto estudio sobre el concepto de la desnudez en la Escritura. Yo no sé si algunos lo recuerdan, ¿sí? Que para entender la idea que hay detrás de el entendimiento sobre la desnudez humana en la Biblia, nos fuimos a la raíz en la historia que está en la caída en Génesis 3, ¿sí? Cuando se nos dice que en los versículos 7 de Génesis 3, que fueron abiertos los ojos de Adán y Eva y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué le respondió a Adán a Dios cuando le preguntó: ¿dónde estás, Adán? ¿Sí?
Él respondió, está en Génesis 3:10. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, ¿sí? Y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras? ¿Sí? En ese momento es dramático el cambio de la condición, de la actitud humana y de la psicología humana respecto a la desnudez. Hay un cambio ahí, ¿sí? La primera experiencia emocional y psicológica que la humanidad tuvo con el primer pecado lo llevó a tomar conciencia de la desnudez como una experiencia de vergüenza, como una experiencia de culpa, ¿sí? Que ellos antes no tenían. ¿Me siguen ahí? ¿Sí? Entonces, porque es que la culpa provoca vergüenza y humillación. Y no hay nada que nosotros protejamos más que nuestra reputación. Porque hay un sentimiento que es verdadero, es real, en el cual nos cuidamos de que la gente conozca lo que realmente somos en secreto. ¿Sí? Todos tenemos puertas en nuestras casas y las cerramos, ¿sí? Y cortinas en nuestras ventanas. Todavía hoy, en medio de este libertinaje de nuestro tiempo, tenemos esa sensibilidad a ser vistos desnudos. Y todavía tenemos esa sensación de sentirnos avergonzados al estar desnudos delante de otro, ¿sí? Por eso el Señor ha provisto un lugar para eso, que es el matrimonio. ¿Me siguen? Donde dos personas pueden conocerse el uno al otro tan íntimamente, sin adornos, sin limitaciones, hasta donde sea humanamente posible. Y es por eso que hacemos votos sagrados, solemnes delante de las otras personas al entrar en una relación de matrimonio. Porque queremos saber que si voy a estar desnudo, ¿sí? Si voy a estar totalmente desnudo, no solamente físicamente, sino también emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, delante de otra persona, si voy a estar desnudo, no voy a ser masacrado, no voy a ser avergonzado, no voy a ser lastimado en ese proceso, ¿sí? Todos desearíamos ser más abiertos, todos, pero la razón por la que no lo somos es porque si llegáramos a ser abiertos y pudiéramos revelar nuestros pecados más profundos, nos van a aplastar, vamos a ser aplastados, ¿sí? Entonces, por eso debemos aprender a ser no sé si se acuerdan que hablábamos de que seamos muy cuidadosos acerca de nuestra desnudez, no solamente física, sino espiritual, intelectual, la desnudez ética, la desnudez física, ¿sí? Entonces, si usted ve a lo largo de la Biblia, en toda la escritura, la experiencia de la desnudez está relacionada con la humillación. Cuando los ejércitos en el Antiguo Testamento capturaban soldados del ejército enemigo, a ellos se los exponía ahí en la cautividad, ¿sí? Se los llevaba desnudos. Porque un prisionero desnudo es un prisionero dócil. Una vez que se le han quitado sus ropas, se le ha quitado la dignidad. Y es reducido a un sentimiento de impotencia. Esa era la práctica de los romanos al crucificar desnudos a las personas. Es muy probable que Jesús haya sido crucificado desnudo. Él fue hecho un espectáculo público delante de los ojos de aquellos que lo tenían solamente con motivo de burla. Era un castigo en la antigüedad despojar a las personas de sus vestimentas, ¿sí? Ninguno de nosotros, pienso yo, quiere caminar desnudo por la calle. Ninguno de nosotros desea que todo lo que alguna vez hemos dicho o hecho sea expuesto al mundo entero. Y lo que queremos cubrir más que cualquier cosa es nuestra culpa, nuestras culpas, ¿sí? Por eso la primera experiencia de la humanidad con el pecado fue huir cuando Dios estaba cerca, ¿sí? Lo que Adán y Eva estaban cubriendo o tratando de cubrir no eran sus cuerpos, era su culpa, ¿sí? Y cuando Dios vino y les preguntó, ¿por qué se están ocultando? Adán le dijo que era porque estaban desnudos. ¿Cómo sabes que estás desnudo? ¿Estuviste desnudo ayer y no saliste huyendo? ¿Comiste del fruto del árbol? Sí. Ahora miren, esto es crucial, todo lo que les estoy diciendo, para contextualizar eso en nuestro pasaje de hoy. Porque veamos lo que Dios hizo. Dios maldijo a Adán, maldijo a Eva, maldijo a la serpiente y maldijo a la tierra. Dios maldijo al mundo entero que había caído en pecado. Pero en medio de eso, ¿qué más hizo Dios? Dios hizo túnicas
para sus criaturas avergonzadas, atemorizadas, humilladas, pecadoras y caídas. Y él cubrió su desnudez. Génesis 3:21. ¿Sí? Y lo que quiero que entendamos hoy es que así como Dios hizo túnicas para cubrir la vergüenza de esas criaturas humilladas, pecadoras y caídas, asimismo estos dos hijos de Noé no inventaron excusas frente al pecado de su padre para exponer su vergüenza. Ellos lo que hicieron fue todo lo posible para proveerle una cubierta a la desnudez de su padre. ¿Sí? Y si su padre había pecado, sí. ¿Sí? Su padre había violado la ley de Dios. Pero estos hijos no estuvieron interesados en condenar a su padre, están interesados en su redención. Y así humanamente, ellos proveyeron una cubierta para el padre que amaba. ¿Sí? Y al hacerlo, ellos estaban simplemente repitiendo lo mismo que Dios había hecho por sus criaturas caídas en el jardín del Edén, cuando Dios se compadeció e hizo túnicas para sus criaturas desnudas. ¿Qué suena por ahí? Entonces, mis amados, eso fue lo que debió haber hecho Cam. Eso fue lo que debió haber hecho Cam. Pero Cam tenía algo en su corazón. ¿Sí? Él quiso exponer a su papá frente al resto de la familia. Que en ese contexto no era solamente su familia, era la humanidad entera. ¿Sí? Sin duda, para afirmarse en un orgulloso movimiento estratégico frente a sus hermanos, tratando de crear una brecha entre Noé y sus hijos, socavando a través de eso su autoridad, ¿sí? Creando división en la familia. Y este es un pecado mucho peor que estar borracho. Yo no tengo el número exacto, pero hay una lista de pecados que exigían la pena de muerte en la ley de Moisés. Y uno de esos pecados no era estar borracho. Uno de esos pecados era deshonrar a tu padre y ser irrespetuoso con tu padre y desobedecerlo. Es peor que estar borracho. ¿Sí? Si usted va a Levítico 19:3, dice, cada uno de vosotros temerá. Levítico 19:3. Cada uno de vosotros temerá, o como dicen otras versiones, reverenciará a su padre y a su madre. Y esto no se refiere solo a actos externos de ayuda. Yo ayudo a mi papá, le doy algo de platica, los visito. Sino que en el corazón, en tu interior, en tu actitud debe haber honor y reverencia dada a nuestros padres. Y si eso no está presente, ahí enclaustrado en tu corazón, es un pecado grave. ¿Sí? En Éxodo 21:15, el libro que le sigue a Génesis, Éxodo 21:15, es tan grave deshonrar o faltarle respeto o herir a tus padres que dice, el que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Y si usted se adelanta al versículo 17 de ese mismo capítulo 21, ahí en Éxodo leemos, el que maldice a su padre o a su madre, morirá. ¿Sí? Cam está tratando de atraer a sus hermanos en un pecado atroz, de avergonzar a su papá. Ahora que él está en esa posición tan vulnerable. ¿Sí? La Biblia también dice en Proverbios 6:16 que hay 6 cosas que aborrece. Eso es una palabra fuerte. Hay 6 cosas que el Señor aborrece. Y luego dice, y aún 7 abomina su alma. Esa es otra palabra fuerte. Y va a Proverbios 6, los 6 cosas, va subiendo. Y el séptimo pecado, el que culmina su aborrecimiento, está en el versículo 29 de Proverbios 6. Y dice, el que siembra discordia entre hermanos. Eso aborrece y abomina al Señor. ¿Sí? Porque eso es obra del diablo. Dios es el gran constructor de hogares. El diablo es el gran destructor de hogares. Dios es el gran pacificador. El diablo es el gran destructor de la paz. ¿Sí? Pero los hermanos de Cam no mordieron el anzuelo. Eran demasiado leales a su papá. Tenían demasiada lealtad y amor por su padre. ¿Sí? Y no iban a rebajarse al nivel de Cam en ese hundimiento. ¿Sí? Ellos van a mantener un alto nivel de respeto por su padre, cosa que estaba escrita en sus conciencias, porque eso está escrito en las conciencias de todos nosotros. El poder de decirle no a su hermano, ¿sí? Ellos tuvieron ese poder. No nos vamos a involucrar en esto, Cam.
Y lo fácil que pudo haber sido para ellos haber mordido el anzuelo y tomar ese pedacito de información y tener ese pedacito de sensacionalismo de haber visto a su papá en esa posición tan vulnerable por causa de su pecado. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, si usted hubiera entrado, alguna vez hubiera visto a su papá desnudo y borracho, no sé si a alguien le pasó, o que usted esté ahí y su hijo entre y lo encuentre en esa posición. O sea, esto fue un acto virtuoso de estos dos muchachos. Pastor, pero antiguamente los abuelos, papá, ellos no tenían relaciones desnudos, ellos estaban siempre cubiertos. ¿Cómo Y dice? lo hacían ver a uno como que era pecado, el papá y la mamá verlo uno desnudo y ellos tenían... Es que la desnudez se cubre, Tere. Y hoy día mis hijos no me ven desnudo, nunca me han visto. ¿Sí? Sí, pero ellos en su vida sexual también estaban vestidos, ellos nunca se desnudaban. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? No, lo estoy diciendo Ah, yo, ya. antiguamente Sí. los La desnudez es un regalo de Dios. Y Dios ha provisto el matrimonio para que en el matrimonio tú tengas esta exposición. Puedas disfrutar de la desnudez con tu cónyuge. Es el único lugar. pero Sí. antes no. ¿Dónde dice que no? No, que digo yo por lo que he escuchado de las personas de edad. Bueno, pero es que a ti te pueden decir Personas cosas. de edad Sí. se manejaba así. Pues mi abuelo nunca me habló sobre sus relaciones sexuales, pero yo no creo, no sé, hasta ese punto que le haya llegado. Y si lo hizo, no lo hizo porque Dios lo hubiera decretado así. Porque Dios desde el principio, la desnudez para él, acabamos de tocar un poquito ese tema, donde el estar desnudo es un regalo de Dios en tu matrimonio. Porque ahí es donde es el único lugar. Hay otro lugar que es en la presencia de Dios, pero eso es la desnudez de tu alma, ¿sí? Pero aquí no hay. Y en las relaciones sexuales, si lo hacían con ropa, es un tema distinto, que no está establecido por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues, lo que hicieron estos dos muchachos fue ejemplar, ¿sí? Porque nunca mostraron como Can que la vulnerabilidad de su padre pudiera ser un motivo para desestimar el liderazgo de la familia, porque ahí empieza a involucrarse eso, ¿sí? Ellos nunca le quitaron el lugar de autoridad a su padre, a través del respeto y a través del cuidado. Todos nosotros hemos nacido en familia, presumo yo, y todos entendemos las complejidades, las influencias, las redes internas que conllevan las relaciones entre hermanos y entre padres y hermanos, padres y hijos, y sabemos lo divisivo que puede ser en un hogar el hecho de que no todos jalen para el mismo lado, ¿sí? Donde no hay unidad y armonía. Allí el diablo es donde establece sus líneas de ataque. Y ahí el diablo empieza a trabajar más en esa familia, ¿sí? Y empieza a empujar la cuña bien fuerte cuando pasa eso. Y yo quiero que veamos algunos versículos sobre este punto, porque esto necesita hablar a cada uno de nuestros corazones hoy, ¿sí? Porque no es solo dentro de las familias de sangre, sino también dentro de las familias de fe, como la iglesia. Usted se va al libro de Proverbios, al capítulo 10, por favor. Vamos a hablar de 3 proverbios. Vamos a nombrar 3 proverbios y un pasaje del Nuevo Testamento. Proverbios 10, versículo 12. Ahí dice, voy a leer Reina Valera. Proverbios 10, 12. 10, 12. Sí. Dice, el odio despierta rencillas, ese es Cam. Pero el amor cubrirá todas las faltas. Esos son Sem y Jafet. ¿Sí? Pero vamos a Proverbios 17. Vamos a Proverbios 17. Salten 7 capítulos. Perdón. Sí, 7 capítulos. Proverbios 17, 9. El que cubre la falta busca amistad. Esos son Sem y Jafet. Mas el que la divulga aparta al amigo. 17:9. Ese es Cam. ¿Sí? En lugar de difundir algo, mis amados, de alguien, e ir a otros a descubrir su desnudez a los oídos o a los ojos de otra persona, ¿sí? Eso es. El amor en realidad cuida de no exponer vilmente o rastreramente, diríamos hoy, eso que ya tú sabes. ¿Qué chisme es? Pecado. ¿Sí? Pero devuélvase allá a Proverbios 12:23. Proverbios 12:23. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. ¿Sí? Un hombre necio descubre, les tiende y hasta incluso anuncia la deshonra de otro. Pero el prudente cubre la deshonra. ¿Sí?
Y si nos vamos a un verso más en el Nuevo Testamento, ustedes no vayan allá, pero se los voy a leer. Primera de Pedro 4:8 dice: y ante todo, tened en vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? Así que yo no sé cómo esto necesita hablarte hoy. Yo no conozco la dinámica de tu familia, no conozco tus relaciones interpersonales, pero yo sé que esto está en la Biblia para nuestra instrucción. Amén. Y es de mucho valor. ¿Sí? Y vemos aquí en los hijos de Noé un ejemplo negativo y un ejemplo positivo. Y el contraste es del blanco al negro. ¿Sí? Y no estamos para ser como Cam y querer exponer las faltas de nuestros padres o de nuestros hermanos, ¿sí? Para menospreciarlos o exponerlos a una mala luz, diría yo. ¿Sí? No todos crecemos en hogares que son un modelo a seguir para otras familias. Eso es cierto, algunos aquí yo creo que incluso han crecido en familias disfuncionales. Sin embargo, nos incumbe como creyentes en Jesucristo hacer lo correcto. Y eso es honrar a padre y madre y no exponer vilmente lo que es deshonroso. ¿Sí? ¿Cómo supo Noé lo que había hecho su hijo menor? La palabra no nos lo dice, pero se dio cuenta de que Can había tenido una actitud irrespetuosa, de que Can había tenido una deshonra en su corazón hacia él. Y por eso él dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos a sus hermanos. ¿Sí? Serán sus hermanos. Esta es la primera vez que escuchamos a Noé hablar. Si usted se cae en cuenta, ¿sí? Noé construyó una arca, Noé reunió una tripulación, Noé sobrevivió al diluvio, a toda esa tormenta, Noé ofreció un sacrificio, Noé vivió justamente, pero la Biblia nunca menciona alguna palabra que él haya hablado hasta ahora. Y las primeras palabras registradas por Noé aquí en Génesis 9 son la maldición que él le hace a Canaán y la bendición que hace a sus otros dos hijos, o a Cam. Entonces, empecemos por el primero, que siempre se nombra, por Sem, la bendición de Sem. Esa bendición vendría con uno de los descendientes, con uno de sus descendientes. La bendición de Sem nos muestra un paso más en el desarrollo del evangelio en el mundo. ¿Sí? Lo que ocurrió en Génesis 9, que acabamos de leer, es esa lucha que Dios había prometido en Génesis 3:15, ¿sí? Entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Eso es lo que está pasando aquí. Los hijos de Dios contra los hijos de la serpiente, que está expresada en Cam en este caso, queriendo desacreditar a su padre y queriendo avasallar la autoridad de su padre y atentar contra esa promesa de Dios de Génesis 3:15. Pero la simiente prometida no va a ser destruida, nunca fue destruida. Lo que hizo Cam no puso en peligro la promesa de Génesis 3:15, la promesa de que Dios, de que vendría un redentor, esa nunca va a ser truncada y se cumpliría por medio de la línea de Sem. Satanás entonces va a ver sus planes frustrados y finalmente en el futuro su cabeza va a ser aplastada por medio del descendiente de Sem. Esta bendición de Noé hacia Sem nos muestra esa inquebrantable promesa divina de traer el redentor a este mundo para solucionar nuestro más grave problema, el pecado. Y él va a traer reposo a su pueblo. Y la bendición de Noé sobre Jafet, que está expresada en el versículo 27. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Eso ahí anticipa el pacto de Dios con Abraham. ¿Por qué les digo esto? Porque Jafet representa, según la genealogía, eso lo vamos a ver en Génesis 10, es bien interesante, en la próxima clase, no la pierdan. Jafet representa a los pueblos del oeste y el norte de Israel, a los que seríamos nosotros, los pueblos indoeuropeos y los gentiles. ¿Sí? El que Jafet habite en las tiendas de Sem implica la comunión que habrá entre los descendientes de Sem y los descendientes de Jafet, bajo el Señor. ¿Sí? Esta bendición a los descendientes de Jafet viene también con Jesucristo, el descendiente de Sem, bajo quien estará un pueblo compuesto de judíos, descendientes de Sem, y de gentiles, descendientes de Jafet. ¿Sí? Miren lo interesante que es este punto acá. ¿Sí? El evangelio entonces no es algo nuevo. El evangelio no es nuevo, no es el Nuevo Testamento. Fue proclamado, ¿se acuerdan? Por Dios en Génesis 3:15. Y fue proclamado aquí otra vez por Noé, en Génesis 9. La solución para el pecado del mundo no estaba en Noé, sino en un hijo que vendría de Sem.
un judío que le daría reposo espiritual a su pueblo, que era un pueblo de judíos y de gentiles, ¿sí? Y con esa bendición, Dios proféticamente le estaba abriendo la puerta a los gentiles. ¿Usted ha oído hablar de que los gentiles entramos porque Dios se cansó de los judíos? Porque no le paraban bolas. Pablo dijo, ya no más con ustedes. Desde aquí está escrito. Desde aquí está escrito, ¿sí? Al apóstol Pablo, muchos años después, la razón por la cual Pablo pudo ir a Filipos, ¿te acuerdan cuando estudiamos Hechos de los Apóstoles? Primer ciudad de Europa, entró el Evangelio a Europa, ¿sí? Y a Galacia, y a Éfeso, ¿sí? A esa parte del mundo, eso fue porque Dios así lo había profetizado en este capítulo de Génesis, por medio de Noé, en la bendición que le estableció sobre su hijo Jafet, en Génesis 9, ¿sí? Los descendientes de Jafet también van a escuchar el Evangelio y también llegarán a ser mi pueblo, es lo que está diciendo ahí, ¿sí? Ellos estarán en las tiendas de Sem, por gracia. Esta bendición entonces también es un anticipo de Dios a la promesa que iba a hacerle a Abraham en Génesis 12, que la vamos a ver. Abraham es descendiente ¿de quién? De Sem. Y Dios le dice, por medio de tu simiente, bendeciré a todas las naciones, ¿sí? Para Sem y Jafet son la bendición. Para Canaán, la maldición, ¿sí? Ahora es raro que él no dice, maldito Cam. Porque él fue el que hizo esto. Él dice, maldito sea Canaán. ¿Sí? Canaán es uno de los 4 hijos que Cam tendrá. Y este también es un nudo también un poquito difícil de desatar, pero lo que podemos decir aquí es que esto es una profecía del futuro. Y que habla de algo, miren, habla de la influencia de los padres a los hijos y a los nietos y hasta la siguiente generación, ¿sí? Y aquí estoy hablando de Éxodo 25. Éxodo 20 es el pasaje donde se habla de los 10 mandamientos, ¿sí? Donde en el contexto de los mandamientos de Dios, en 25 Dios dice que los pecados de los padres serán transmitidos hasta la 3ª y 4ª generación. Eso no quiere decir, para que les quede claro, que a estos hijos se le impute el pecado del padre. A su papá fue pecador, entonces usted es pecador por eso, no. Lo que significa es que la influencia de un padre va a tener una relación directa sobre sus hijos, ¿sí? Es muy posible entonces que al niño se le transmitan las mismas influencias, los mismos prejuicios, se le transmitan los mismos patrones de pecado que practica el padre, ¿sí? ¿Sí? Entonces, se transmite al siguiente, no tiene que ser así necesariamente, pero de una manera general, una vez que el río comienza a fluir, va a seguir fluyendo, ¿sí? Y así Noé hace aquí una profecía de que Canaán, uno de los hijos de Cam, y sus descendientes serán sirvientes de los descendientes de sus 2 hermanos, ¿sí? Y de hecho eso es exactamente lo que pasó. Cuando Moisés sacó a los hijos de Dios de la esclavitud de Egipto y Josué fue levantado para guiarlos a través del Jordán y tomar la tierra prometida, ¿sí? Tierra que conquistaron, se hizo exterminando a los cananeos, a Canaán, ¿sí? Pero No del todo, no del todo, como debían haberlo hecho, pero sí en gran medida. Y por eso esa profecía se cumplió y yo creo que vuelve esto otra vez y no quiero que nos perdamos este punto. Esa maldición en el versículo 25 sobre Cam es para mostrar la gravedad de deshonrar a su padre. Esta maldición no viene porque Noé se embriagó. Esta maldición es una profecía debido a la lealtad dividida de una familia, a un hijo que no honra a su padre. Y esto puede decirle a algunos hoy que es necesario que usted tenga un cambio de actitud hacia su papá, hacia su mamá, si no lo hace así. Y yo sé que eso para algunos puede ser difícil, pero está en la Biblia, para señalarnos que es necesario que haya arrepentimiento en los corazones que lleven raíz de amargura albergada hacia sus padres. Necesitas humillarte y confesar eso como un pecado contra Dios, porque Dios en su soberanía te llamó a ser luz en la familia donde te puso, ¿sí? Y fue Él quien te dio el padre y la madre que tienes o que tuviste. No significa que tengas que estar de acuerdo con el estilo de vida de tu padre, no significa que tengas que estar de acuerdo o aprobar el camino que eligió para vivir tu papá o tu mamá, no significa que tengas que respaldarlo en sus actitudes o en sus acciones
o sus palabras si no están de acuerdo con la palabra de Dios, pero sí significa que debes honrar y reverenciar a tus padres porque esto es justicia para el Señor, justicia en el Señor. Y si no lo haces, has abierto tu corazón al diablo. Y malas influencias entrarán en tu corazón para profanarlo, para dividirlo y para desviarlo del camino por el que Dios quiere que lo haga. Dios usó a Noé como un portavoz de esta profecía. Estefanía. Pastor, creo que también está meditando en que ahora como que no le damos la importancia que tiene el hecho de que un papá declare bendición o declare maldición sobre un hijo, pero creo que también es muy relevante las palabras que los papás dicen sobre los hijos. Entonces también como tener mucho cuidado con eso porque esto literalmente sigue ocurriendo porque tenemos la misma, o sea, somos hechos a imagen de Dios y tenemos esa naturaleza, entonces como que es súper importante también tenerlo muy en cuenta. Sí, claro, claro. Pastor. Y no solamente, digamos, la relación con los padres, sino también con los esposos o las esposas que son a la vez padres de nuestros hijos. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que muchas veces también podemos ser piedra de tropiezo porque queremos alimentar en nuestros hijos, ¿cierto?, una deshonra hacia el papá. Como yo me la o yo me separé, o estoy peleando con su papá, entonces yo alimento a mi hijo, ¿sí?, para que no honre al papá. Ya, ahí también estamos propiciando que nuestros hijos, ¿cierto?, entren en el pecado. Y creo que la sociedad misma nos ha mostrado todo lo que está pasando hoy día, ¿sí? Todo eso. Entonces, todo esto nos lleva a los últimos 2 versículos, ¿sí? Se puede decir que Noé finalmente termina bien su carrera, aún después de pasar por esta crisis. Porque el versículo 28 dice, y vivió Noé después del diluvio 350 años. O sea, yo creo que debemos... 350. Bueno, 600 más 350 años. Ok. Entonces, yo creo que debemos asumir esto como que él terminó caminando con Dios por el resto de sus días, ¿sí? Y yo creo que nos recuerda que no es la forma como comencemos la carrera, es la forma en que debemos terminar la carrera, ¿sí? A Noé todavía le quedan 350 años por delante, ¿sí? ¿Y para qué son? Para servir al Señor, para seguir sirviendo al Señor. Y el versículo 29 dice, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Yo no sé si usted se acuerda de estas últimas palabras. En Génesis 5, cuando estudiamos Génesis 5, que nos hablaba y murió. Génesis 5 es un obituario, ¿sí? Y eso se va a decir de usted, y eso se va a decir de mí si el Señor no viene en nuestro tiempo. Hebreos 9:27 dice que está designado para el hombre morir una sola vez y después de esto el juicio. Cada uno de nosotros, amados, tiene 2 citas inquebrantables que están grabadas en piedra en el calendario de Dios. El día de tu muerte y el día de tu juicio, ¿sí? Y debemos prepararnos ahora para el día de la muerte y para el día del juicio que va a seguir inmediatamente a nuestra muerte, ¿sí? Debemos hacer nuestros preparativos para morir y para estar delante del Señor. Y solo hay un paso que tú y yo debemos tomar para prepararnos, para encontrarnos con Dios. Y todos en esta sala, todos algún día conoceremos a Dios cara a cara y estaremos delante de Dios. Y con el fin de prepararnos para ese día, porque tenemos que prepararnos para ese día, que ese día solamente se encuentra al otro lado de la muerte, ¿sí? El único paso es creer en el Hijo de Dios, ¿sí?, en nuestro Señor Jesucristo. Encomendar, entregar nuestra vida a Él, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y convirtiéndonos en un seguidor, un discípulo de Jesucristo, ¿sí? De lo contrario, cuando mueras y cuando estés delante de Dios, se van a abrir unos libros y cada hecho, cada palabra descuidada que hayas dicho en la totalidad de tu vida, desde que naciste hasta que moriste, van a colocarse delante de ti y delante de Dios, y seguramente va a ser una montaña de cosas, montaña sobre montaña de los pecados que van a ser expuestos, que son tus pecados, ¿sí? Y así, para evitar el juicio final con todos estos pecados expuestos, solo hay una manera
que se puede arreglar extrajudicialmente, ¿sí? Y eso es mirar y seguir a nuestro Señor Jesucristo, que llevó tus pecados a la cruz, ¿sí? Que se hizo pecado para que podamos llegar a hacer justicia en Él, justicia de Dios en Él, ¿sí? Así es el intercambio en la cruz. Todos nuestros pecados fueron transferidos a Cristo y la justicia de Él transferida a nosotros, ¿sí? Miren esto, lo peor de nosotros fue puesto sobre Él y lo mejor de Él es puesto sobre nosotros, ¿sí? Pero esto es cierto solamente para los creyentes en el Señor Jesucristo, solamente, ¿sí? Esto es para recordarnos a ustedes y a mí, para reforzar que solo hay una manera de estar delante de Dios y decir que te fue bien y le fue bien a tu alma. Y eso debe suceder en esta vida. En esta vida. Será demasiado tarde esperar o hasta el límite, como piensan algunos, o peor, ya estando al otro lado de la tumba. Porque de la manera como mueras, es como te pararás delante de Dios. ¿Sí? Entonces, si mueres en Cristo, te pararás ante Dios en Cristo. Con Cristo ahí. Pero si mueres en tus pecados, estarás delante de Dios en tus pecados. Y por eso es la urgencia en esta vida, en esta vida. Aún hoy puedes dar un paso decisivo de fe y entregar tu vida a Jesucristo si no lo has hecho. La Biblia dice en 2 Corintios 6:2, eso es precioso lo que les dice Pablo aquí. Dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora, dice, hoy es el día de la salvación, es el día de salvación. Entonces no te jactes del mañana, joven, que hay jóvenes por acá. No te jactes del mañana, porque no sabes lo que puede traer un día, ¿sí? Es hoy. Hoy es el día de misericordia. Hoy es el día de gracia. Y esa puerta está abierta de par en par. Y si nunca has encomendado tu vida a Cristo, si nunca te has arrepentido de tus pecados, si nunca te has apartado de tu propia justicia, entonces hazlo hoy, en este mismo momento. Jesús dijo, el que viene a mí, yo de ningún modo lo voy a rechazar. Él es amigo de los pecadores y pide su arrepentimiento y fe. Y Cristo los acoge, Él los acoge, ¿sí? Y los acogerá gustosamente por el simple acto de su voluntad, ¿sí? Entonces hay que decidir entregar nuestra vida a Cristo. Debemos dar ese paso de fe para alejarnos del mundo, para alejarnos de la vida de pecado, para abrazar por la fe al Señor Jesucristo, confiando en Él y solo en Él para salvación y para perdón, ¿sí? Y que hoy sea ese día de salvación. Estos ejemplos de Noé y de Cam no son para que nosotros pensemos bien de nosotros, ¿sí? Uy, qué terrible es Noé. Después de semejante salvación que Dios le dio, ¿sí? O para que pensemos nosotros mejor de nosotros que de Cam, ¿no? Qué hijo tan perverso. No. Estos ejemplos están ahí para nosotros, para que nos veamos a nosotros mismos y nos veamos en ellos. Veamos la maldad que mora en nuestros corazones y la capacidad que hay en nosotros para cometer pecados tan terribles. La tenemos. Eso lo hemos estudiado en el Sermón del Monte. Y para que abracemos entonces esa salvación que Dios predicó al mundo por medio de Noé. Nuestra esperanza fue la misma esperanza de Noé, ¿sí? Y la de sus hijos. ¿Cuál es? Jesucristo, ¿sí? Y solo Jesucristo. La simiente prometida. Él es el que nos salva de la ira venidera como lo hizo con Noé. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Y yendo, volviendo al versículo 22, donde dice viola del nombre de su padre. Yo realmente creo que el pecado de este muchacho ¿cierto? fue la intención, fue la motivación de su corazón. Porque bien, digamos, ciertamente el versículo no da muchas luces de lo que pasó. Bueno, yo no creo que lo haya violado al papá, pues no, a mi mente no me da para allá, ¿cierto? Pero lo que yo es que escuchando una vez una predica sobre esto, ¿cierto? Es que cuando él decía que fue a decir a los hermanos, fue en un tono de burla, ven, mi papá ya borracho, todo pelotado ahí en la cama. Porque ¿qué hubiera pasado si él entra al cuarto a buscar al papá y lo encuentra y sale y dice,
muchachos, ¿qué hacemos? Mi papá está desnudo, porque no me ayudan a taparlo. ¿Entiendes? La motivación hubiera sido completamente diferente. Entonces yo pienso que la motivación de nuestros corazones es lo que va realmente a cargar o que tengamos bendición, ¿cierto? O que tengamos maldición. El mismo Jesús decía, mire, la ley decía, si usted acuesta con una mujer, usted peca. Esto venga, yo solamente si se acuesta, si usted lo piensa, ¿sí? Ya pues cuál es la intención, ¿entendés? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que está llenando nuestro corazón? Que va a hacer que nuestra alma o vaya para un lado o para el otro. Sí, pastor, yo pienso esto, y lo he pensado, no lo noté ahí porque pues la palabra nos va guiando en este camino. Pero miren, y lo planteé de alguna manera, porque digo, ¿cuál fue el pecado de Cam? Que no hizo lo que debía hacer. En últimas, eso nunca se debió haber sabido. O sea, Cam debió haber hecho lo que hicieron Sem y Jafet. Llega, ve a su papá, no le dice a nadie, y va y lo cubre y no le contó a nadie. Ese es cubrir la deshonra de su papá, la vulnerabilidad. Todo lo demás sale por ahí. Sí, entonces, eso es lo que debió haber hecho Cam. Por eso decir que salió y le dijo a sus hermanos, hombre, ¿por qué no lo cubrió? ¿Y por qué salió a contar? ¿Para que lo vieran? Cam tenía algo en su corazón. Y lo que tenía en su corazón tiene que ver con la lucha por la autoridad. De pronto, esto es especulación. Estoy cansado, me mandó a alimentar los elefantes, me mandó a alimentar la jirafa, me puso a subir, a bajar, a limpiar el popó. Estoy mamado aquí. Todas estas cosas que uno puede pensar de un muchacho de 50 años, ¿no? ¿Sí? Pero en su corazón, la autoridad de su papá, el cuidado de eso que tiene que ver con el plan de Dios hacia la redención, hacia la llegada de Jesucristo, es atravesarse Satanás para dañar lo que Dios viene haciendo en ese sentido. Entonces, eso fue deshonrar. Eso no debió haber sido escrito si Can hubiera hecho lo que debió haber hecho. No debería aparecer porque nadie supo, nadie se enteró y nadie dio cuenta. ¿Amén? ¿Alguna otra pregunta o algún aporte? Pastor, Marlon. no sé si lo leí bien o usted me corregirá, pero de hecho dice es de que él era sembrador y que por primera vez plantó un viñedo, entonces de una u otra forma pues él sí pecó, pero pues yo no creo que él supiera que él se iba a emborrachar, ¿no es cierto? Entonces, El pecado ya dijimos, y hablamos del principio, no es beber vino, porque la Biblia no lo prohíbe. El pecado no es sembrar viñas. El pecado, sí, uno puede decir, y podemos hilar delgadito y decirnos, Noé sembró uvas para hacer un vino bien potente, pegarse la rasca del siglo porque está solo allá. No, podríamos hilar muy delgado, ¿sí? Noé, el vino, ya dijimos, es un regalo de Dios para poderlo disfrutar nosotros. El pecado de Noé fue que en su carne cogió ese regalo de Dios y lo pervirtió. No tuvo vino producto sobre su carne. ¿Sí? Pero sembrar viñas, sembrar uvas. a eso es lo que voy, de que es que yo creo que él no sabía que él ni siquiera de pronto sabía que era una borrachera por vino o que iba a producir eso. Hay algunos estudiosos algunos predicadores que dicen que cuando dice ahí que por primera vez, dicen que es la primera vez que se siembra uva en la tierra, pero yo no me inclino mucho por ahí, porque han pasado 1656 años y era una raza loca, llena, o sea, yo pienso que habían viñas, ¿sí? Él los sabía sembrar, salió del arca y salió a sembrarlas. ¿Sí? Ahora, por esa misma razón pienso, y eso es especulación también, que Noé tiene que saber que es un licor, ¿sí? Que es un vino de añejo, pero tenía que haberlo disfrutado sin perder el control. Más allá de eso, lo que realmente, pues no sé, yo pienso en mi cabeza, es que más allá de eso, es que él empezó a tomar, y el vino empezó a generar algo dentro de él, y él no tuvo donde decir me detengo porque me estoy sintiendo, ¿sí? Sino que siguió. Entonces la web seguía. Pero yo le pregunto aquí, a ver, yo me he emborrachado y doy mi testimonio, me he emborrachado. Desde que estoy en los caminos del Señor nunca más volví a hacerlo. Pero yo pregunto, si alguno más ha tenido esa experiencia aquí, ¿usted se ha dado cuenta que hay un punto donde ya debe parar? No. De ahí para adelante. Un punto donde qué. Debe parar. Nos dice, esto está muy rico, pero si sigo yo sé que me voy a maluquear. El próximo cada más rico, pastor. Más rico. No,
No. Una cosa es que te sepas rico y otra cosa es que sepas. Y ve más hermosa la mujer. Uno sabe. No debió parar. Pero en la carnalidad, en su pecado, porque todos tenemos eso adentro, él perdió el control y dejó que su carne gobernara sobre su espíritu. Y ahí Dios dijo, ese es tu pecado. Pero el gran pecado aquí es deshonrar al Padre, no emborrachar. Emborracharse es pecado. Y ese pecado provocó algo en un hijo. Y ese hijo pecó. Y es el más grande pecado aquí porque hasta pena de muerte tiene. Pastor, yo te la resumir así. Cuando yo estaba en el mundo, no sabía cuándo parar. Pero ahora, lo que está diciendo, sí. Hay dominio propio. Es como, mejor dicho, está ahí. Pero en serio, sí estoy tomando y hay un momento en el que como que eso ya está y creo que no es abierto el dominio propio. Y es como la misma gracia de Dios sosteniendo, diciendo, hijo, hasta aquí. Y yo tengo otra versión, pastor, aquí estamos hablando de versiones. Que parte de la culpa la tuvo la esposa. ¿Dónde estaba la esposa? Pues sí, Venga, Lucho va a aportar, Lucho va a hacer un aporte aquí. Yo por lo menos cuando me tomo los vinos, ¿sabes cuánto paro? Cuando veo a mi esposa más hermosa, le digo, mamita, estás muy bella, ¿cómo me estoy acostando? Ya está exponiendo otras cosas. Pero miren, el hecho es, ya sabemos, creo que el punto quedó claro. El punto quedó claro y debemos ser, no solamente se trata de emborracharse, sino de saber dónde estar, en qué lugar estar, con quién estar, porque todo influye, ¿sí? Sí. Entonces uno debe saber, ¿sí? Yo me tomo un vino con mi esposa en la terraza de la casa, ¿sí? Y nos tomamos una botellita y tomamos, no nos la tomamos todas, disfrutamos un rato y ya, ¿sí? Pero si yo le digo, vámonos y allá nos tomamos el vino, entonces todo va a la silla de escarnecedores. Sí, a la silla de escarnecedores. Entonces, vamos a orar, Padre. Padre, gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo que nos diste esta noche, Señor. Padre, te pedimos perdón si nos hemos dejado llevar por nuestro conocimiento al interpretar este texto, Señor. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien nos lleve a la verdad siempre. Queremos ser consistentes con tu palabra, Señor. Queremos creer que tú lo has inspirado, como tú lo has inspirado para nosotros. Trae arrepentimiento a nuestras vidas, Padre, trae gozo. Pero pon adoración en los corazones nuestros, Señor, de ver tu fidelidad, Señor. Tu fidelidad a esa promesa de traer al Redentor y traerlo aquí para nuestra salvación, Señor. Y que esto nos cambie, Dios. Que todo esto que hemos aprendido hoy nos cambie y podamos vivir vidas, pero para ti, Señor. Amén. No solo de obediencia, sino también llevándole este mensaje, evangelizando a los que no te conocen, Señor, a los que no te quieren conocer. Sálvalos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias, pastor.